Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. El respiro ha sido corto, pero al menos nos ha permitido coger fuerzas antes de que se nos vuelvan a echar encima los 30 y muchos grados. Vamos con el pronóstico. Jordi Calvo, muy buenos días. Buenos días, tan 30 y muchos que incluso superaremos los 40. No es donde más va a subir la temperatura en el sur, pero es aquí donde hoy ya se superarán los 40 cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir, donde más se notará en el centro de la península, Madrid por ejemplo, máxima de 35, en puntos costeros de todo el país sube un poco la temperatura, lo hace mucho la humedad, por eso también sensación de bochorno. Muchas horas de sol, algún chubasco muy aislado en el Mediterráneo, durante la tarde tormentas en las montañas más orientales de Andalucía. Y tanto defender la robustez institucional de este país, tanto elogiar el sistema constitucional, la unidad, el régimen de derechos y libertades del que es garante la corona, pero aquí nadie le cuenta a los españoles a dónde se ha ido el rey Juan Carlos. Así nos podría confirmar que está efectivamente en Portugal. Gracias. No tengo la información. Y aunque no nos puede dar la información de dónde se ha ido a vivir, que yo creo que sería algo que tendrían derecho a conocer los ciudadanos. ¿Quién paga en estos momentos la seguridad del rey emérito? Si es el Estado. Si tiene idea de dónde está el rey emérito y cuál será su lugar final de residencia, por aquello de la transparencia. Bueno, pues no sabemos ni dónde está, no sabemos cómo ha viajado, no sabemos cómo se va a pagar este viaje, este destierro, porque por tradición, pues la Casa del Rey siempre ha evitado las preguntas. Ha preferido, en los momentos más comprometidos, la opacidad a la transparencia. No es discreción, es un oscurantismo anacrónico. Al régimen del 78, del que tanto se habla estos días, se le olvidó limpiar un poco los cristales de la zarzuela para que entrara luz, para que pudiera ser observada con naturalidad o para que pudiera exhibirse con esa misma naturalidad ante los ciudadanos. Pero si tardamos 32 años en saber cómo se repartían el dinero público los miembros de la Casa Real. Bueno, así que volvemos al rumor, a la hipótesis, al se dice, se cuenta, a esa zona de sombra en la que, bueno, ahora lo sabemos, se movía también el rey Juan Carlos. Que si República Dominicana, que si Portugal, que si República Dominicana de manera provisional para después ir a Portugal. María Majvacas, María, muy buenos días. Buenos días. Entonces, María, ¿la Casa del Rey tiene o no intención de contar a dónde ha ido el exjefe de Estado y cómo piensa pagar esta nueva etapa de su vida? De momento desde Zarzuela no sale nada. Hay un mutismo absoluto. Todo apunta, y remarco, todo apunta a que en las próximas horas o días se dará a conocer el destino del rey, pero ni siquiera de eso hay constancia. Es una forma también de marcar las distancias con el rey emérito, con poca información y ninguna tras el comunicado con la carta del padre al hijo. Y en cuanto al coste de la vida, donde la emprenda el rey Juan Carlos, de esto oficialmente no se va a decir nada. Nada nuevo, salvo que ya no tiene la asignación de los presupuestos del Estado de casi 200.000 euros que recibía al año y que todos sus gastos corren por su cuenta. Por donde se le sitúa en destino, siempre hay amigos de mucho dinero dispuestos a alojarle, pero la seguridad corre a cuenta del Estado. Bueno, eso de marcar distancias de la zarzuela, el deseo de marcar distancias de la zarzuela respecto al rey emérito, pues bueno, está bien, tiene cierto interés, si no fuera porque el rey emérito tiene todavía el título de rey. El presidente Sánchez ofreció ayer la habitual rueda de prensa de cierre del curso político, todo lo que podía decir sobre, en fin, los diferentes ámbitos, las diferentes urgencias que tiene este país. Todo quedó en un segundo plano. Todavía estaba muy caliente la noticia de la salida del rey Juan Carlos. Nieves Coicochea, buenos días. Buenos días, Pedro. Bueno, y ayer el presidente, a su manera, quiso levantar un muro en torno al sistema de la monarquía parlamentaria. Ahora que va a arreciar algo más la presión de las fuerzas republicanas, Sánchez distingue entre personas e instituciones e insiste en que su partido cree firmemente en el pacto constitucional. Sí, el presidente hizo una defensa cerrada de la monarquía, del pacto constitucional de 1978. Es una posición clásica del PSOE que contrasta, Pedro, con el modelo de Estado republicano que defiende su socio político, Unidas Podemos. España necesita de estabilidad y de instituciones robustas. Y las instituciones robustas tienen que abonarse con ejemplaridad, con transparencia y con regeneración. Y en este sentido, creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada.
Estas discrepancias, decía, de fondo también sobrevolaron el Consejo de Ministros, que fue largo y dicen algunas fuentes que algo tenso. Pedro Sánchez no dio detalles del paradero del rey Juan Carlos I a sus ministros y hubo reproches de algunos ministros morados sobre la ocultación de información. Algunos altos cargos consultados por la SER aseguran además que este cortafuegos que Sánchez ha pactado con la Casa Real le va a pasar factura, Pedro. Bueno, anoche pasó por Telecinco el líder de Unidas Podemos, vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, su partido, él mismo, primero a través de Twitter y ayer noche, está siendo duro, crítico, contundente con la huida, así califican la salida del rey, la huida del rey Juan Carlos. Incluso con el PSOE, crítico con el PSOE, al que a su manera venía a acusar de haberse convertido en una pieza clave de esta operación. Respeto las palabras de Pedro Sánchez. Nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara en su país ante su pueblo. Creo que en una situación como esta, la propia dignidad de la jefatura del Estado, y lo dice un republicano, implicaría que Juan Carlos I diera la cara en su país y ante su pueblo. Que el presidente del Gobierno, líder del PSOE, insista en la apuesta de su partido por el pacto constitucional, por el modelo surgido de aquel gran acuerdo, fundamentalmente consigue algo, y es que recuerda a algunos cuáles son los juegos ahora mismo de las mayorías, o dicho de otra manera, les dice a algunos, les recuerda a algunos que son minoría. Creo que hay que reconocer la evidencia. Hay un debate social en España sobre la utilidad de la monarquía. No soy ingenuo y soy perfectamente consciente de que las correlaciones parlamentarias existentes no permiten una reforma constitucional en el corto plazo. Pero hay un movimiento histórico. Hace algunos años parecía imposible que el matrimonio homosexual fuera una realidad en España o que el ingreso mínimo vital fuera una realidad en España. Yo creo que tarde o temprano los jóvenes en nuestro país impulsarán una república en España. Bueno, a las 9 vamos a conversar con la alcaldesa de Barcelona, líder de los comunes, con Ada Colau. Su partido estaba ayer muy molesto, lo estará también esta mañana, supongo, con el presidente Sánchez. Llegaron a acusarle de deslealtad con sus socios de coalición. Los comunes han pedido, entre otras cosas, que se retire de forma inmediata el título de rey a Juan Carlos. El caso es que las diferencias entre los dos socios de coalición han sido evidentes estos últimos días, sea un movimiento de fondo o la interpretación, la simple interpretación de las discrepancias para preservar los espacios de cada uno, sea lo que sea, lo cierto es que no han evitado desafinar. Y lo han hecho no solo por la salida del rey emérito, también por la relación cada vez más fluida entre el PSOE y Ciudadanos. Ayer el presidente del Gobierno dejó otro mensaje que en parte también va dirigido a sus socios de gobierno. Él no va a renunciar a sumar a los presupuestos a todo el que quiera echar una mano, Nieves. Pues sí, es que con 155 escaños, Pedro, que son los que suman PSOE y Unidas Podemos, a 21 de la mayoría absoluta necesaria para aprobar los presupuestos generales, aquí no sobra nadie, dice el Gobierno. Y Sánchez además advirtió, si queremos el dinero europeo, tiene que haber presupuesto. Y si en Europa se consigue un acuerdo difícil entre todos los socios europeos, aquí también tenemos que hacerlo. Así que máxima presión al PP sobre todo, pero también a los socios clásicos como Esquerra, a las puertas de unas elecciones. La orden que ha dado Sánchez a su grupo en el Congreso es comenzar la negociación ahora en agosto ya de las cuentas con reuniones discretas con todos los grupos. La base es el acuerdo de Unidas Podemos, pero dice una fuente socialista, no vamos a colocar etiquetas si son o no presupuestos de derechas porque entre o no Ciudadanos. Lo que debe hacer Unidas Podemos, dicen estas fuentes, es echarnos una mano y entender que hay que negociar con todos, Pedro. Gracias, Nieve. Luego lo vemos contigo. Hasta luego. También con María Majabacas. El dato de paro del mes de julio, la creación de 161.000 puestos de trabajo ese mes, demuestra que los efectos terribles del gran parón económico al que nos obligó la pandemia se van matizando. No se solucionan, no desde luego en un mes, las consecuencias son de largo recorrido y al menos, según los cálculos que ayer presentó el presidente Sánchez, hasta el 2023 el Gobierno no cree que podamos recuperar todo lo que hemos perdido en unos meses. Y será entonces, cuando todo haya vuelto a los niveles previos a la pandemia, será entonces y no antes cuando haya que plantear una reforma fiscal. Todos los objetivos de política económica están vinculados con la recuperación económica y con la creación de empleo. Cuando lleguemos a ese momento en el que hayamos consolidado la recuperación económica, tengamos unos niveles de crecimiento económico como los que teníamos antes de la pandemia, pues evidentemente tendremos ya las garantías, el contexto económico para abordar una necesaria reforma estructural.
Mira que hay gente que le gustan las reformas estructurales, pero cuando hablamos de la reforma del sistema fiscal, que es una reforma estructural, entonces esa no le gusta. Bueno, dicho de otra manera, que la legislatura va a acabar sin que el gobierno suba algunos impuestos. Ya se sabe que los impuestos, cuando suben, claro, no cuando bajan, funcionan como disolvente para el voto. En un minuto buscamos las novedades sobre la explosión tremenda, terrible, espectacular explosión registrada ayer en la capital del Líbano y actualizamos también las cifras.